Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanará, y nos salvará, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de las El mismo serás, no importa Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. En la primera lección dimos una idea general de lo que era la palabra hipocresía, hipócritis, actuación, el que actúa. Vimos el día de ayer, si recuerdan, un panorama de lo que es el profeta Malaquías. Malaquías no es un nombre, Malaquías es un título. Malaquías viene de la palabra mensajero de Dios en hebreo. Malak es mensajero en hebreo y Guías o Yea es de Dios, mensajero de Dios. Se cree, reiteramos, fue Mardoqueo o Esdras posiblemente quienes escribieron el libro. Cuando veíamos el panorama el día de ayer decíamos que fue escrito aproximadamente entre el año 538 al 333 antes de Cristo. Si fuéramos más precisos, es muy posible que el libro fuese escrito ahí en el año 443 antes de Cristo, en la ciudad de Jerusalén, Veíamos que el libro se separa en 3 secciones. La primera parte, que son los primeros 5 versículos, el amor profundo que tuvo Dios por el pueblo de Israel, eligiendo a Israel en vez de elegir a Esaú. Y este punto de vista está desde arriba hacia abajo, es un punto teológico. La segunda parte es la parte del repudio o la molestia de parte de Dios, que se separa en 2 secciones. La primera a los sacerdotes y la segunda hacia el pueblo. Ayer veíamos en forma casi completa la idea de los sacerdotes y hacíamos una comparación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a la adoración. Decíamos que para que el pueblo de Dios tuviese una relación con Dios necesitaba 3 cosas. Necesitaba el pueblo, necesitaba el sacerdote y necesitaba el sacrificio. Y decíamos ayer que en el Nuevo Testamento se une el pueblo y el sacerdocio y ahora somos un real sacerdocio nosotros. Y veíamos lo que era sacrificio. La idea de sacrificio tiene que ver con derramar la sangre. La misma palabra viene del hebreo dam, que significa sangre también, edom, del rojizo.
Entonces veíamos que la sangre se derramaba y por lo tanto de esa manera, a través de la sangre, el pueblo, dándole al sacerdocio los animales y sacrificando los mismos, tenían una relación con Dios. Y decíamos que la ley de Moisés, específicamente la sección sacrificial, explicaba cómo deberían ellos de entregar estos animales en sacrificio a Dios. Y luego comparamos el sacrificio del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Decíamos, tal como los sacerdocios, ahora somos el real sacerdocio, y veíamos, tal como ellos ofrecían 5 puntos en la sección sacrificial, nosotros ofrecemos 5 puntos en la adoración, tales como la oración, tales como la alabanza, tales como la enseñanza, tales como la ofrenda y tales como la cena del Señor. Y veíamos el gran desorden que tenía la iglesia en Corinto en cuanto a ello y cómo es que esto quitaba la protección divina hacia el pueblo de Israel. Entonces veíamos el repudio de parte de Dios y esto es desde un punto de vista de adentro. Entonces los sacerdotes tenían, veíamos, irreverencia, desobediencia, cinismo, hipocresía y ofensa. Y el día de hoy vamos a continuar y vamos a ver un poquito más el aspecto del pueblo de Dios y haremos parte de lo que falta en la parte de los sacerdotes. Vamos a ir al libro de Malaquías, ahí precisamente en el capítulo 1, y reiteramos, la Biblia no está ordenada en forma cronológica. Si fuese así, el libro de Esther sería el último libro, sino en forma temática. Y la molestia de Dios fue tanta con ellos porque no cambiaron su forma de ser, que guardó silencio por 400 años para con ellos. Y dice ahí en Malaquías, en el capítulo 1, donde nos quedamos en el versículo 8 y seguiremos ahí. Dice ahí, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros, pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová. Y cuando decís, su alimento es despreciable. Veamos el contexto de lo que es el continuo repudio por parte de Dios en cuanto al pan sin levadura. Tú tienes que entender que había un proceso para hacer el pan sin levadura. Un proceso marcado en la ley de Dios de cómo se tenía que moler el pan sin levadura. No era con molinos, era con la mano precisamente. Se preparaba lo que es la oblación. Ayer veíamos, Dios bendijo a Israel con 7 frutos. 2 de ellos son el trigo y la cebada. Y de estos 2 nace lo que se conoce como la oblación. El concepto de la oblación. Los mismos se dan antes de la fiesta del Shavuot o del Pentecostés, cuando se recoge la cebada y se recoge el trigo. Eso es la oblación. Y luego tenemos los otros 5 frutos con los cuales Dios bendijo a Israel, tales como el higo, como los dátiles, como la granada, como la uva y como el olivo. La diferencia es que estos proveen lo que se conoce como harina, para que me entiendan, es oblación. Y estos proveen lo que se conoce como jugo o aceite. El aceite del dátil o el aceite del olivo o el jugo de la granada o el jugo de la vid. Y estos 5 proveen lo que es la libación. Tenemos la libación. El concepto veíamos ayer de lo que es Kadesh o santo.
¿verdad? Y kol o sur, que es profano, lo que no es permitido. Esto es, la Biblia separa lo mismo. Estos eran los 7 frutos con los cuales Dios bendijo a Israel. Son los 7 frutos que se tienen que utilizar para llevar a cabo esto. Cuando dice ahí la Escritura, y sigue diciendo ahí, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, no es solamente el uso de los ingredientes lo que puede hacer común, o puede adulterar, o puede hacer extranjero la adoración a Dios. No solamente es ello, sino es la actitud que tenemos, lo cual también de alguna u otra manera puede hacer que la adoración se vea frustrada. Ve qué interesante es. No solamente es los ingredientes, no solamente es la persona, ahora es el espíritu de la persona, o en este caso, la actitud de la persona. Si la actitud de la persona no es la correcta, por lo tanto, no es aceptable la adoración. Fíjate tú que en la primera carta de Juan, pongan un separador aquí, dice la Escritura en la primera carta de Juan algo que es muy interesante en cuanto a nuestra actitud con Dios. Primera carta de Juan, dice ahí, en el capítulo 3, y dice ahí, en el versículo 19, y dice, y en esto conocemos que somos de la verdad. Dios busca adoradores en espíritu y en qué. Ve la diferencia. Espíritu es la parte interna del ser humano, la cual es la que adora a Dios en el mundo espiritual. El cuerpo es la parte física del ser humano que adora a Dios en el mundo físico. El alma es lo que unifica la parte del espíritu y la parte del cuerpo. Es la ventana de los dos. Es la unión de los dos. Por lo tanto, el alma que pecare, ¿es a qué? Esto es, yo puedo cometer un pecado y el pecado puede ser solamente espiritual. Puedo cometer un pecado y el pecado puede ser físico. Les daré un ejemplo a ver si me entienden, ¿ok? El adulterio, aquellos que estamos casados, podemos cometer un pecado de adulterio espiritual sin tocar a una mujer, como dijo Jesús en el Sermón del Monte. Por cuanto ya has visto a una mujer y ya la has codiciado, ya has adulterado en vuestro ¿qué? Corazón. Esa es la parte del espíritu, ¿ok? Y la parte del cuerpo es precisamente cuando uno comete el pecado, cuando comete el adulterio. Son dos. Lo que unifica una cosa de la otra es la parte del alma. Vean ustedes lo interesante que es esto en cuanto a ello. Los sacerdotes en el profeta Malaquías se molesta con ellos y con todo el pueblo, porque aunque el pueblo estaba utilizando los ingredientes correctos y otros incorrectos, no solamente estaban pecando en la parte física, estaban pecando en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque por dentro no daban honor o no daban el valor o no evaluaban correctamente quién era Dios para ellos. Y al tener esta actitud, ciertamente si uno no le da el valor a Dios que Él corresponde, será un efecto dominó. Pero adorar a Dios en espíritu indica en la parte interna. Pero en verdad significa que Dios ha revelado su palabra, y su palabra, que es verdad, santifícalos. Esto es kadishin. Santifícalos en qué? En tu verdad. Tu palabra es qué? Verdad. Esto que está aquí marca la diferencia entre el kadosh o el kadesh, y marca la diferencia entre lo que es también sur o kol, lo que es inmundo, lo que es profano. La verdad nos indica eso. Cuando Jesús tuvo una conversación con la samaritana era el fruto del problema del profeta Malaquías. Tú sabes que cuando vemos Samaria, por ejemplo, Samaria, cuando en el libro de Nehemías y Esdras despiden, junta a todos los varones
¿verdad?, el legislador, y le dice a todos, ustedes trajeron de Babilonia mujeres y tienen hijos con mujeres extranjeras. Lo que van a hacer ahora es que van a tomar a todas estas mujeres y a todos los hijos y los van a despedir. Y ellos los despiden. De Jerusalén los despiden. ¿Y a dónde se van ellos? Se van al norte. Y cuando llegan a la parte del norte, hermanos, estos hijos de mujeres extranjeras y judíos tenían el concepto de la enseñanza de Dios. Tenían la ley de Dios. Pero ¿qué era lo que les faltaba? No eran totalmente puros, no era Kadesh. Y porque no eran puros, lo que hicieron fue que empezaron a practicar lo que sus padres le enseñaron, pero les hacía falta algo. El sacerdote, que era descendiente de los levitas, y todos los ingredientes que solamente los sabían producir los papás. Y cuando llegan a Samaria, establecen en el monte Gerizim, establecen lo que se conoce como un templo y un sacerdocio mezclado. Y los samaritanos eran literalmente los hijos birraciales de los judíos y de aquellos que eran de Babilonia. ¿Y qué sucedió? Cuando habla Jesús con esta samaritana, que era ese fruto de ellos, le dice, es que ustedes adoran lo que no sabéis. Tenían un templo similar al de Jerusalén. Tenían un sacerdocio que se vestía como la tribu de Leví, pero no eran genuinos o de la descendencia. Y tenían los sacrificios como en Jerusalén, pero era una copia. Era marca Chafei, para que me entiendan. Es como cuando alguien compra unos tenis que son Chafei. Pero como los hijos están tan preocupados, compran los tenis que son Nike, ¿verdad que sí? Que tienen la palomita, pero luego se dan cuenta que son chinos. Y los chinos tienen un lema que dicen, primero copia y después perfecciona. Y lo venden todo bien barato, en Temu y en Shein. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque el producto no es aceptable para ciertos países. Por eso Estados Unidos está molesto ahorita. Y Claudia ya puso que se contentaron, pero no es cierto. El detalle está en que, ¿qué? Cuando metes estos productos como un vestido de Shein, no se enojen, hermano, que estoy dando un ejemplo, ¿ok? El material tiene cosas tóxicas. Porque en China no tienen las mismas o los mismos estándares de ciertos países. Por lo tanto, produce cáncer. Y lo que se hace es que se trae el producto ahí a México, a Ciudad de México, le quitan la etiqueta y le ponen hecho en México, lo mandan a Estados Unidos. Y entra el producto de otro lado. No voy a decir que por Matamoros, porque hay algunos de aquí por ahí, pero entra el producto allá. ¿Qué sucede? Traes el producto y tú piensas que eres rica. Piensas porque traes una bolsa Chanel y dices, es que soy rica. Pero no te has dado cuenta que la bolsa es Chafei, no Chanel. ¿Y qué sucede? ¿Cómo te das cuenta? ¿Quién sabe, hermanos? Sabe el que reconoce el producto si es o no es. Si es piel, si es original o si es Chafei. Jesús le dice literalmente, para que me entiendan ustedes, a la samaritana, ustedes adoran lo que no sabéis. Dios no solamente busca adoradores, ellos tal vez tenían el espíritu y la actitud para adorar a Dios, pero no es suficiente. Por eso, cuando hablamos con una persona que es sectaria y vienen y platican conmigo, como platiqué con una pareja, ¿verdad? Recientemente de Puerto Rico en la congregación el domingo pasado, nos sentamos a platicar. Y digo, es que yo no cuestiono que tu conversión haya sido sincera. Si tú reconociste que Dios y que Jesús es el Hijo de Dios, yo no estoy cuestionando eso, pero hay un problema. El problema es que tienes que ser convertida, bautizada en aquellos que practican la verdad. Porque por ahora lo que adoráis lo que no sabéis. Y la verdad lo que hace es que separa entre lo inmundo y lo sagrado. Y luego saliendo de la oficina me tomó otra persona, porque estaban hasta en fila. Y platiqué y me dice, es que yo era parte del talento de la iglesia. Y dije, bueno, como yo ya conozco, porque conozco la secta, ok, ¿y qué era lo que hacía? Pues yo era el que dirigía y ponía a todos a bailar.
y con sus y le damos a la rueda de San Miguel casi por todo le digo, ok, entonces uno los escucha. Yo no dudo que una persona haga eso de corazón. No dudo que su espíritu esté ahí, pero Dios busca adoradores en espíritu y en qué? Y en verdad. ¿Ve la importancia de ello? Permitir, dejar hacer algo que no está en la verdad es profanar, es adulterar. Por eso dice Pedro, ¿verdad? Que deseemos la leche, no que adulterada. Ese es el concepto del cual habla Pedro. Pero aquí en primera carta de Juan dice así, versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero también dice el capítulo 5 y también dice ahí el versículo 2. Fíjate cómo dice, y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son ¿qué? Gravosos. ¿Por qué es tan importante la actitud? Porque los judíos, aunque llevaban el pan, aunque lo molían correctamente, aunque comían de él, su actitud no era la apropiada, porque ellos hacían todo lo que tenían que hacer y se lo presentaban a Dios, pero había un problema. El problema es ¿qué? Actitud. Ellos decían, si regresamos al profeta Malaquías, ¿qué fastidio es esto? O como dice Juan, cuando nosotros vemos los mandamientos de Dios como una carga y no como el adorno para nuestra santidad, para nuestra Kadesh, cuando vemos el hecho de hacer las cosas de Dios y esto es una carga, ¿qué fastidio es esto? ¿Y cómo nos damos cuenta? Permítanme lo que les voy a decir. Yo no los conozco aquí. Bueno, un poquito, pero no mucho. Pero pónganse, hermanos. Hay muchas personas que tienen que remover de su espíritu la expresión yo ya cumplí. Hay gente que viene al servicio y recuerden, se entregaba a Dios un macho cabrío completo en el holocausto. Si no era todo completo, estaba mal el sacrificio. ¿Todos de acuerdo? Les decía yo en la primera lección, si tú vienes a adorar y no adoras en forma completa con los 5 puntos de adoración, estás adorando en forma incompleta. Pero luego pasa algo. Algunos son bien astutos y tienen ese tipo de pensamiento. Mira, yo voy a llegar, yo sé que cantan como 10 himnos, pero esos son muchos. Yo voy a llegarte un himno antes, me voy a cantar el himno y con eso ya cumplí la adoración de la alabanza. Y ojalá me toque el más chiquito, un cántico espiritual que sea chiquito. Y luego dicen, voy a agarrar, no, es que son muy exagerados. Se avienta el estudio y el hermano no tiene reloj y se avienta 2 horas. Y luego el del sermón no. Entonces, como voy a cumplir solamente con la enseñanza, solamente me voy a quedar al que predique menos. ¿Me están siguiendo las manos? Y luego voy a hacer la cena. ¿Y cuántas veces? Hagamos un sondeo para que se despierten los que están dormidos. Levante la mano. ¿Quién se ha dado cuenta que algunos hermanos se van a la mitad del servicio? Levante las manos. ¿Solamente yo? Dice, los que dicen, es que soy yo, hermano, por eso no la levanto. Acaba la cena del Señor, hermanos, y se van. Y en su mente, ya cumplí. Porque los mandamientos se les hacen gravosos. Es un agravio. Cuando la actitud no debería de ser esta. No debería ser, a ver, ya va a acabar el hermano porque ya se pasó de tiempo y los tacos del Dorado los cierran a las... No. Vean ustedes que cuando visitamos la isla de Cuba para predicar, yo no entendí, pues yo dije, vamos a acabar a esta hora acabamos. Y yo acabé, dice el hermano, no, síguele. ¿Cómo que síguele? Sí, tú dale. ¿Hasta cuándo? Hasta que te calles. Fíjate qué interesante el concepto de la sed y hambre de justicia. La verdad indica que son los 5 puntos de adoración,
Pero la actitud, hermanos, es tan importante para la adoración a Dios. Porque si regresamos ahí a Malaquías en el capítulo 1, versículo 13, dice, habéis además dicho, ¡oh! ¡Qué fastidio es esto! ¡Qué fastidio es esto de estar yendo a la iglesia! Y luego dicen unos, ¿y todavía quieren que regrese en la tarde? Y ve, en la mayoría de iglesias del Señor, hermanos, muchos no regresan en la tarde. Porque en su pensamiento, ¿yo ya qué? Ya cumplí. Eso es lo que tenemos que quitar, hermanos. Porque no sea que estemos como el profeta Malaquías. Ellos decían, yo ya cumplí, yo ya traje los animales, yo ya cumplí, yo ya acabé, hermanos, pero nunca terminamos. Pero nunca acabamos. Porque es día de ¿quién, hermanos? Del Señor. O lo cambio como dijo el profeta Malaquías. O hazle esto a tu esposa, que te sirva a comer, te traiga el postre y te levantas y digas, yo ya cumplí al comerme tu comida. O hazle esto a tu mujer, lo que dice el profeta, hágale esto a su príncipe, a ver si es lo mismo. Hágale esto a tu mujer, que tu mujer se acueste a dormir, ¿verdad? Y tú como a las 10 de la noche te levantes, yo ya cumplí, me voy. Sería totalmente ilógico ello. Pero ¿por qué comes todo? Porque demuestras agradecimiento a Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos. El obedecerlo no debería tener una mala actitud de nuestra parte, porque deberíamos ser agradecidos porque los mandamientos son para nuestro, ¿qué, hermanos? Nuestro bien. La actitud de ellos era, bueno, ¿qué fastidio es esto? Y decían, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, o presentasteis ofrenda. Luego también lo que sucedía con ellos era, cambiaron el sistema en el templo, hermanos, de tal manera que, ¿qué hicieron, hermanos? Dijeron, bueno, vamos a ir al templo, pero si vamos desde la tierra de Galilea, de la tierra de Neftalí, y vamos a ir a Jerusalén, vamos a durar 7 días caminando. Y es muy pesado. Es como cuando uno viaja en Viva Aerobús y te cobran por el asiento y te cobran por la maleta. Y si se pasa la maleta, ¿te cobran qué? 1 kilo más y 2 kilos más. Y entonces la gente, ¿me llevas esto? No. Vete, llévalo tú. Págalo tú. Ve el concepto, hermanos. Cuando ellos viajaban, decían, en vez de viajar, ¿qué les parece si viajamos Viva Light? Dejamos nuestros animales aquí y nos vamos sin nada. Porque al llegar va a haber gente que vende animales. Y cuando llegamos y le compramos, llevamos el dinero y entonces ellos hacen aquello. Ven qué interesante, hermanos. Entonces llegaban y compraban. Pero como es demanda, hermanos, el concepto de los negocios es demanda. ¿Qué sucede? De pronto se acaban, hermanos. Y cuando uno escoge, siempre escoge, ¿qué, hermanos? Lo mejor. Y entonces, si tú ibas con tu mujer y con tu niño y en el camino que tengo que ir al baño y que tengo que ir acá y que tengo que ir acá, que el caballo tiene, que el camello tiene, entonces ya no llegabas tú a tiempo. Y ya cuando llegabas, ¿qué había? Nada. ¿Y qué tal si no había nada, hermanos? Si no había nada, llegabas con el vendedor y ya no tenía nada que comprar. Dices, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a presentar ante Jehová? Y de pronto se descuidaba otro de tus judíos, hermanos, y veía que no, te dabas cuenta que la chiva no la estaba cuidando y se la robabas. Y ahora la llevabas tú. Y vi una actuación tremenda, ¿por qué no? Traje esta chiva desde la tierra de Neftalí y se la entrego. Y el otro judío, ¿quién me robó mi chiva? Yo no fui. Y se la entregaba. Eso es lo que estaba pasando, hermanos. En la iglesia a veces así sucede. De veras. A veces, en vez de cantar, que cante el de al lado. Porque canta más bonito que yo. Es más, yo voy a escuchar. En la iglesia, hermanos, somos bien buenos para dar ayuda de la ofrenda.
O sea, nos gusta ayudar a la gente, pero no de nuestros bolsillos, sino que de los demás. Fíjate qué interesante. Luego hasta se llevan las Biblias. Y dice el hermano que ya tiene la Biblia como 15 años. Qué bonita su Biblia, ¿dónde la compré? Dice, ¿quién sabe? Dice. Lo que pasa es que no he encontrado a este hombre que se llama José Luis Rodríguez. ¿Quién sabe? Pero está bien buena esta Biblia. Se la llevó. El himnario se lo robó. ¿Sí se fijan? Qué interesante, hermanos. ¿Cómo sucede este aspecto de... Y es que ellos decían, es que es fastidioso. La actitud es tan importante en el servicio a Dios. Fíjate, si tú conoces a la mujer, entiendes el problema de actitud. Cuando la mujer se molesta, cuando la mujer se enoja, cuando la mujer está de malas, tú te preguntas, ¿pero qué hice yo? ¿Qué fastidio es esto? Te preguntas tú. Y luego, ¿por qué se enoja tu mujer? Y tu mujer te da señales, te pregunta, te habla para ver si te despiertas. Y tu mujer, ¿qué te dice? ¿No tienes hambre? ¿Y tú qué dices? No. Tu mujer no te dijo no tienes hambre. Tu mujer lo que te acaba de decir es, llévame a comer. ¿Amén, hermanas? Ay, sí, ¿verdad? Ahora, pero fíjate, tú dices, ok, ¿dónde quieres ir a comer? Y la mujer dice, donde tú quieras. Y tú la llevas a tu lugar preferido y se enoja. O sea, que tu mujer no solamente te está diciendo, quiero comer, quiero que me lleves al lugar donde me gusta comer y quiero que tú quieras ir al lugar donde me gusta comer. Y fíjate, y luego, si tú no haces eso, hermanos, tienen una mala actitud. Y tú dices, ¿qué fastidio es este? Pues, ¿para qué te casas? Y es tu elección. Ellos estaban teniendo una mala actitud. La mujer no solamente quiere que la lleves a comer, quiere que tú quieras ir a comer y que tengas una buena actitud al respecto. Y si no haces eso, ya sabes cómo te va. Levanta la mano quien está casado. Ya debería de saber eso, hermanos. Con Dios, espíritu y en verdad es, me vas a adorar como yo te lo digo, no como tú pienses. Como está en la Biblia, no como a ti te agrada. No me vas a dar lo que a ti te agrada, porque si me das lo que a ti te agrada es diferente. Me vas a dar lo que yo quiero, como te lo expliqué en la Biblia. Número 1, y quiero que tú quieras hacerlo. Que sea con el espíritu. Que estés aquí de corazón, no porque me trajeron a la fuerza. Que estés aquí porque verdaderamente quieres estar aquí. Por eso la adoración a Dios es individual. Es individual. Esto es, en un matrimonio, hermanos, puede ser que uno quiera estar aquí y el otro no. Los dos están adorando en verdad conforme Dios dice, parten el pan sin levadura y todo lo demás, pero si la actitud de uno no está ahí, hermanos, o sea, es una actuación, es un hipócritis, porque canta la persona, ¿verdad? Canta y le dice a Dios, bueno, qué hermoso, ¿verdad? Estar aquí, y qué bello estar aquí, y por dentro estás, qué fastidio es estar aquí. Y la actitud era la importante, pero fíjate cómo sigue diciendo ahí. Dice ahí, versículo 13, en la parte final. Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová. Versículo 14, maldito el que engaña. El que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová que lo dañado. Es muy interesante este concepto, hermanos, de la entrega, porque lo que Dios está diciendo es, si tienes que dar lo mejor. Ahora, aquí es algo en lo cual tenemos que nosotros madurar. Es un aspecto de madurez, ¿ok? Todo lo que tenemos es de Dios, hermanos. ¿Sí? Ok, tenemos que reconocer eso. Primero, reconocer que lo que tenemos es de Dios. Número 2, si reconozco que es de Dios, ahora, ¿qué es lo que Dios se merece? Fíjate, a veces allá los hermanos anglosajones donan camionetas. ¿Se han dado cuenta, hermanos? ¿Alguien le han donado una camioneta?
Estaba yo apenas en Campeche y a un hermano le dieron una camioneta. Pero ¿qué pasa, hermanos? Cuando ellos, lo que hacen es esto, ellos compran una camioneta nueva y no donan la camioneta nueva. ¿Qué donan? La usada. Y así es como interrumpen su proceso del pensamiento cognitivo y dicen, bueno, es que ya no me siento tan mal. Compré este camionetón, este trocón, dicen. Pero fíjate cómo, pero la otra la doné a la iglesia. Fíjate cómo sucede aquí, hermanos. Cuando dice el profeta esto, dice, maldito el que engaña a Dios, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Pero esto es individual, hermanos. Con esto no estoy diciendo que den la camioneta que acaban de comprar. Ni tampoco, como le dije a los hermanos, tampoco queremos que se endeuden por la iglesia. Porque uno da lo que uno tiene, no lo que uno no tiene. Y en cierta manera la deuda es mala. Dice la Biblia que es mala. Pero ¿qué dice la Escritura? No solamente tienes que tener la actitud de dárselo a Dios, tienes que acostumbrarte a darle lo mejor a qué, hermanos, a Dios. En toda vuestra manera de vivir, en el espíritu y también en la parte corporal. Fíjate, ¿a poco no cuando alguien se casa, te compras un vestido, mira, o una camisa? Ahí en el centro de Vallehermoso. Y estás preocupado que la tintorería te la prepare. ¿Aún no es cierto? Porque vas a estar en la ceremonia de boda. Fíjate tú qué interesante, hermanas, cómo somos los seres humanos. Cuando es una boda, cuando es ir al juez, es más, en Estados Unidos, cuando te toca la entrevista para arreglar tus papeles con inmigración, nunca llegas tarde. Y te vas bien vestido. Es más, hasta te cortas el cabello un día antes. Es más, te cortas el cabello y la ceja y te jalas todo lo de acá atrás y de aquí y el bigote y estás presentado. ¿Por qué? Porque vas a andar ante el juez y no quieres que el juez o la persona de inmigración te diga que no. Fíjate cómo nos esfuerza, hermanos. Pero ¿cómo lo hacemos cuando venimos a adorar a Dios? Fíjate. Si hacemos esto con una boda, ¿por qué no hacerlo para adorar a Dios? ¿O no son nuestras fiestas espirituales, hermanos? Entonces, digo yo, bueno, si yo me voy a gastar tanto en esto, ¿por qué no lo hago en esto? Pero es que es trabajoso. Orden y organización, veíamos ayer. Entonces, para que yo pueda hacer esto, debemos hacer aquello. Y el estándar se puede ir bajando, hermanos. Por eso en muchas iglesias anglosajonas tienen este problema, hermanos. Entra la gente y ya hay una irreverencia para los servicios de Dios. En todo el aspecto corporal. Y es cierto que lo de afuera no importa tanto como lo de adentro, pero importan las dos cosas, hermanos. O cómo puede haber que sean mujeres que tal vez se vistan de una forma muy provocativa, olvidando cómo se deben de vestir, con pudor y qué, hermanos, y modestia. En el concepto del cual está haciendo él es lo que tú puedes hacer, debes de hacer. ¿Y quién debería de corregir? Los sacerdotes, capítulo 2. Fíjate cómo dice, y ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición. ¿Sobre qué? Vosotros. Escúchame bien. Si somos reyes y sacerdotes, nosotros tenemos que saber que el tipo de vida que tenemos es un reflejo de nuestra santificación a Dios. Yo quiero que se acuerden antes, ¿ok? Quiero que se acuerden cuando andamos en el mundo. Levanten la mano, ¿quién estuvo en el mundo mucho tiempo? Okay. Fíjate, cuando estábamos en el mundo, hermanos, literalmente todo nuestro cuerpo lo entregábamos, como dice la Escritura, como instrumento a la inmundicia. ¿O no es cierto, hermanos? ¿No es cierto, hermanos? Es más, cuando íbamos a una tocada en Ciudad de México nosotros, y ustedes algunos, hablo de los que tienen mucho tiempo, tal vez a ver a Rigo Tobar para que me entiendan, que creció aquí cerquitas. ¿Qué pasaba, hermanos? Se vestían bien, se peinaban bien, se perfumaban bien, hermanos,
y le daban al baile, ¿qué? ¿Verdad que cuando estaba cantando aquel hombre no estaban, ya córtale, ya? Como aquí estás. ¿Ah? ¿Ya? No, allá como estaban, bien cansados, sudando, hermanos. Todos así bien adoloridos del cuerpo, ¿verdad? Y estaban todos, ¿a poco no? Así estaban. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestros instrumentos eran para la inmundicia. Ahora, al venir a Dios, a veces ni siquiera hacemos ese cambio. Pasamos de ser algo como un kol a algo kadesh. Y ahora siendo kadesh, siendo santos, ¿cómo le servimos a Dios? El sacerdote tiene que entender que con la obediencia hay bendición. ¿La obediencia qué? A la palabra de Dios. Y este es el secreto, hermanos. Por eso Dios cambió el Antiguo Testamento. Porque era una hipocresía increíble de los judíos. Los judíos dijeron, nosotros le servimos a Dios por fuera, pero por dentro estaban muy alejados de ellos. Adoraban a Dios con sus labios, pero su corazón estaba lejos de ellos. Viene el Nuevo Testamento, lo cual viene la ley perfecta, la ley real, que dice que ya no solamente es afuera, pero ahora también es que es adentro. Y muchos de nosotros se nos olvida eso. Si yo le servía a la inmundicia, ¿por qué no servirle a Dios ahora? Si yo sudaba para la inmundicia, ¿por qué no sudar para la obra del Señor? Fíjate qué interesante, hermanos. Pero tenemos que recordar, si tú obedeces, va a haber bendición. Y fíjate cómo dice ahí adelante en el versículo 2, dice, si no oyeres y no decidís de corazón de gloria, dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová, enviaré maldición sobre vosotros, maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Fíjate lo importante de lo de adentro. He aquí yo os dañaré la sementera y os echaré al rostro el estiércol y el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, y iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar, ¿qué, hermanos? Sabiduría. ¿Qué es la sabiduría, hermanos? La sabiduría es lo que se conoce en hebreo como el Shabbat. ¿Y qué es el Shabbat? El Shabbat es recibir la verdad, la ley de Dios, el conocimiento, recibirlo, tener la inteligencia, hermanos, para entenderlo, y tener el valor para practicarlo. Hay una parábola que se maneja entre los judíos que dice así: hay 3 tipos de peces. Un pez es el del arroyo, otro pez es el del río y otro pez es el del mar. Y dice así: así son aquellos que oyen la ley de Jehová. El pez que es de arroyo escucha la palabra, pero no la entiende. Y porque no la entiende, no la practica. El pez de río escucha la palabra y la entiende, pero no la practica. Y el pez de mar escucha la palabra, la entiende, la practica y se la enseña a otros. Les pregunto yo, hermanos, ¿cuál pez es el que sabe mejor? ¿Qué pescado sabe mejor, hermanos? Claro. No es lo mismo que te saquen ahí de, como en Guatemala, dije a los hermanos, me llevaron allá a una montaña y dice, vamos a comer pescado fresco. Dije, ya. Dije, pero este no es de mar, no era de la pila, aquí tienen criadero. Dije, bueno, pues ya de la pila, va, no lo echamos. ¿A poco no es cierto? Pero ahora que estuve en Cozumel, hermanos, un huachinango así era, órale. Y no es lo mismo el pez de río, el pez de pila, que el pez ¿qué? De mar. ¿Por qué el pez de mar, hermanos, sea más exquisito? Tal vez porque todo el tiempo está nadando.
Y lo está persiguiendo siempre los malos. Y entre más nada, está mejor la carne. He aquí, así pasaba con ellos. Así pasa con nosotros. ¿Cuántos de nosotros vemos la ley de Dios, pero no la entendemos? Dice el hermano, ya tengo 30 años en el Evangelio y sigo ofrendando lo mismo. Ya tengo 30 años en el Evangelio y no me activo en la iglesia. Ya tengo 30 años en el Evangelio y no dirijo ni un canto. Pues ¿cuánto tiempo quieres para hacerlo? Porque recibe y no hace. Y luego está el otro que siempre estás tú predicando y está. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así debe ser. Pero dice Santiago, es oidor, pero no, ¿qué, hermanos? Y entonces se va igual y le digo, ¿y tu amén, hermano? No, ese ya lo dejé allá en la silla. Pero hay hermanos que hay aquí que dicen, a ver, tienen la actitud correcta, están dispuestos a obedecer porque la obediencia está casada con la bendición y entienden que lo hacen para la honra y gloria de Dios y le enseñan a alguien más. La pregunta es, ¿qué tipo de pez eres tú? ¿De arroyo? ¿De río? ¿O del mar? Fíjate, te lo voy a dejar todo. ¿Por qué los peces del mar saben mejor? Porque lo está persiguiendo siempre otro pez. Cuando el cristiano sale del edificio de reunión y va al mundo, al trabajo, a la oficina, todo, y se comporta igual que los demás, nunca va a tener persecución. Si hace lo mismo que los demás, nadie le va a decir nada. En el momento que hagas Kadesh, en el momento que seas santo y que te diga al otro, ¿le vas a entrar o no? Porque tú sabes que si no le entras, mira, vamos a partirnos, vamos a tomar el camión y vamos a repartirnos a la mitad tú y yo y nos lo robamos, ¿le entras o no? No, si yo no puedo. No, entonces, sácamelo de aquí y lo corren. No puede porque no toma con nosotros y lo sacan. Que no baila tampoco, para afuera. No le va a Rigo Tobar, vámonos. Entonces, ¿qué sucede, hermanos? Cuando empieza a tener persecución por la fe, porque dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que los que quieren vivir piadosamente padecerán, ¿qué, hermanos? Persecución. Entonces serás como un pez de qué. Estás dispuesto a poner tu adoración, no solamente aquí en el edificio, sino sobre todo fuera de qué, hermanos? Del edificio. ¿Y qué es Shabbat? Shabbat es tener la ciencia y tener la inteligencia para entenderlo y tener el valor para practicarlo. ¿Por qué? Veámoslo de esta manera, ¿ok? El espíritu recibe el conocimiento. El espíritu lo analiza. El espíritu decide si lo guarda o no en lo que se le llama conciencia, corazón, hard disk, disco duro, para que me entiendan los de logística. ¿Qué sucede? Y después decide hacerlo en el cuerpo. Vamos a ser juzgados por todo lo que hagamos en el cuerpo, sea bueno, sea qué, malo. Eso es tener sabiduría. Y si alguno dice, yo no le entiendo, yo no le entendí, hermano, si alguno tiene falta de sabiduría, pídale a ¿quién? A Dios. Pero, hermanos, dicen unos, es que no te entendí. Pues, ¿cómo me vas a entender si estás todo dormido? ¿Cómo vas a entender si no es un buen receptor? Dice ahí la escritura en el 2.8, 2.7, dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajeros de ¿quién? De Jehová de los ejércitos. Es bien difícil predicar aquí enfrente, hermanos. Bien complicado. Se ve fácil. El hermano Raúl les puede decir, el hermano Alejandro les puede decir, Raulito ya se casó, les puede decir también ahora más. Es difícil, es complicado. Pero cuando uno siente presión aquí enfrente, hermanos, fíjate tú, de pronto los hermanos dices algo y no les gusta. Está el hermano que dice amén, y está el hermano que dice, y te amenaza, te manipula. ¿Qué dice aquí? El sacerdote va a enseñar lo que dice la ley de Dios.
no se va a negar a ello, porque sabe que de ahí viene la bendición. Ahora, les hablo a todos los papás, todos somos papás. Está bien difícil cuando uno tiene hijos, ¿a poco no? Cuando están chiquitos uno batalla, porque lloran y se hacen escándalo, pero cuando están grandes, bueno, uno batalla un poquito más. Hijos chiquitos, problemas chiquitos. Hijos grandes, problemas grandes. Es más, ya se casan, dice, ya la hicimos. No, espérate, hay más problemas. Luego te lo regresan. Pero fíjate, cuando uno tiene hijos, hermanos, tiene que enseñar la ley de Dios tal y como es. Y es bien difícil, hermanos. No, mijo, así no. No, mijo, así no. Porque usted es sacerdote de su casa también. Usted es el que los va a dirigir. ¿Sabes cuál era el problema de ellos, hermanos? Esta parte de los matrimonios con paganos. Ese era un problema muy grande, hermanos, que tenían los judíos en ese tiempo. Llegaron bien contentos de Babilonia y traían muchas mujeres de allá. Y fue bien difícil para Esdras, para Nehemías, ¿sabes qué? Los van a despedir. Eso fue bien difícil, hermanos. Porque decían, es que en el corazón no se manda, están bien guapos. Y es que no, ¿cómo le vamos a hacer? Y ellos tenían que despedirlos. Ahora, lo que hace Dios, hermanos, es que estaba molesto con el pueblo, pero porque el sacerdote no le estaba enseñando al pueblo. Ustedes como padres, hermanos, es bien difícil, tienen que enseñarle a sus hijos. Porque es bien complicado, pero díganles, búscate una hija de Dios, búscate un hijo de Dios. Dice, es que hermano, dice papá, pero ahí los del edificio no me gustan, los veo, crecimos juntos, somos hermanos. Pues sí, entonces empieza a invertir, sácalo, mándalo para Texcoco. Ve a Ciudad de México, ve a Houston, empieza. Noé, tú ya te tardaste, ve, muévete. Empieza a invertir. No te has tardado, tú tranquilo. Empieza a invertir. ¿Por qué? Porque cuando uno invierte, hermanos, en sus hijos. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo aquel hombre, aquel patriarca? ¿Sabes qué dice? Dice, ¿sabes qué le dice a su siervo? Y fíjate, no agarró al más chiquito, agarró al más viejo, hermanos. Y le dice al más viejo, dice, vas a ir a la tierra de mis padres, a Padam Aram. Y quiero que me traigas una mujer para mi hijo. Y la vas a buscar. Y él fue. Y llegó aquel. Y aquel estaba, ¿qué? Buscando qué traer. Y traía muchas alhajas de oro, mucho dinero, hermanos. Muchas joyas. Y entonces entre ellas sale una jovencita, hermanos, que se da cuenta que llegó con todos sus animales, los camellos, y se dio cuenta que no habían tomado agua. Y la jovencita salió y les empezó a trabajar y empezó a darles, ¿qué? Agua. Y entonces el siervo dijo, esta está bien. Pero se esperó. Y luego entró a su casa y que sale su hermano. Y su hermano era bien convenenciero, hermanos. Nomás cuando su hermano vio que tenía muchas alhajas de oro, dijo, de aquí soy. De aquí soy. Pero aquella no era así. Y se la llevó. ¿Quién puede decidir más que un viejo, hermanos? La gente mayor sabe. Mira, te voy a contar algo que te va a causar mucha curiosidad, ¿eh? Nosotros estábamos yendo por Egipto. Y vamos ahí por Egipto, cerca del Mar Rojo. Y llevamos un guía. Y entonces el guía dice lo siguiente. Pónganme atención, no estoy minimizando nada, ¿okay? Pero tengo que mencionarlo para que más o menos visualicen esto. Y dice el guía, hablaba un poquito español, dice, ¿sabe qué? Dice, aquí por las mujeres, dice, pagamos camellos. O sea, ¿cuánto vale un camello ahorita? Como $3,000. ¿Como 60,000 pesos? Entonces, depende de la mujer, es así. Entonces iba pasando una mujer, y allá todas las mujeres usan vestidos gruesos. Y la mujer era una mujer robusta. Y dice, ¿ustedes saben cómo le decimos a la mujer robusta? Le decimos mango. Dice, ¿por qué? Porque parece como un mango. Pero dice, ¿por qué? Dice, por esa damos más camellos. Y todas las hermanas atrás, hermanos, se empezaron a reír. ¿Cómo es posible? Y dijo el guía, no, yo dijo el guía, sí, porque cuando están flaquitas, delgaditas, dice, no damos ni un camello. Y todas las hermanas seguían riendo. ¿Por qué se ríen? Y ¿sabes qué dijo? Dijo, mira, no, es que espérate, te voy a explicar por qué. Dice que el árabe, el egipcio, dice,
Si la mujer está muy flaquita, dice, esta no va a aguantar. Fíjate cómo lo ven ellos. No va a poder tener hijos. Se va a desmayar con el calor. No va a poder servir a su casa, dice, no vale ni un camello. Pero la mujer grande vale muchos camellos. Y todas las hermanas atrás que risa y risa y risa. Ya ven cómo es la mujer, ¿verdad? Me voy a traer a mi sobrina, decía una, para acá. Ve el concepto, hermanos. ¿Por qué la gente mayor sabe más? Porque la gente mayor visualiza una joven hasta la madurez. Y según la actitud que tenga la jovencita, es como la va a tener en la madurez. Si la jovencita ni siquiera le da de tomar los camellos, ¿cómo puedes esperar darle un camello? Y ellos, ¿por qué se trajeron todas las de Babilonia? Porque eran puras divas. No hacían nada en Babilonia, hermanos. Les gustaban, ¿por qué? Porque no hacían nada, hermanos. Y ahorita estamos llenos de mujeres que no les gusta hacer, ¿qué, hermanos? Yo no lo dije, ustedes lo dijeron. Y entonces, ¿qué sucede, hermanos? Se trajeron las mujeres y luego se dieron cuenta que no iba a funcionar. Y entonces ellos, los sacerdotes, tenían que hacer eso. El problema de ellos era que no estaban guardando los mandamientos que Dios había ordenado, o sea, la verdad. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos